Era una época en la que la libertad era más que un deseo. Era una necesidad por la que muchos arriesgaban todo. El Gran Escape no fue solo un escape cualquiera. Fue un hito de ingenio y valentía que se convirtió en símbolo de resistencia. Imagínese vivir rodeado de barreras, sin posibilidades aparentes de escapar, pero aún albergando el sueño de superar los límites y sentir nuevamente el sabor de la libertad. Este es el espíritu que dio forma a una de las historias más inspiradoras del pasado. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Estos hombres enfrentaron desafíos inimaginables, pero cada pequeño paso adelante simbolizaba la fuerza de sus convicciones. Planear una fuga en un entorno tan controlado parecía imposible, pero no se dejaron disuadir. Cada túnel excavado y cada detalle ajustado eran como piezas de un rompecabezas que requería algo más que inteligencia. Había que creer en algo más grande. Lo que movía a estos prisioneros no era solo el deseo de salir, sino también el de demostrar que, incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano siempre encuentra la manera de elevarse. No se trataba solo del plan en sí, sino del mensaje que llevaba. Nadie puede borrar el deseo de libertad. Y así comenzaron a escribir uno de los capítulos más memorables del pasado. Para entender cómo fue posible esto, debemos fijarnos en el escenario donde empezó todo, el misterioso campo de prisioneros Stalag Luft 13, que guarda los primeros secretos de este viaje. Imagina un lugar rodeado de torres de vigilancia, cables que parecían tocar el cielo y un silencio que delataba la tensión de cada momento. Stalag Luft 13 no era un campo más, era una fortaleza construida para ser intransitable. Ubicado en una zona aislada, su diseño parecía estar siempre un paso por delante, con el suelo arenoso dificultando cualquier intento de excavación, y las constantes patrullas nunca dejaban pasar desapercibido un movimiento. Los nazis creían que ningún prisionero allí podría desafiar sus estrategias. Pero dentro de este lugar había algo más fuerte que las barreras externas: las mentes ingeniosas de sus ocupantes. Construido especialmente para confinar a los pilotos aliados capturados, el campo se convirtió en el punto de encuentro de algunos de los combatientes más estratégicos y resistentes de la época. Cada bloque de alojamiento contaba historias de experiencias compartidas, donde el intercambio de ideas inició algo mucho más grande que la simple supervivencia. El propósito del Stalag Luft 13 no era solo atrapar cuerpos, sino intentar debilitar los espíritus. Sin embargo, los presos encontraron formas de convertir las restricciones en posibilidades. Observaron cuidadosamente su entorno, identificaron puntos ciegos de seguridad y aprendieron el arte de la paciencia. Cada rincón, cada cobertizo fue analizado, no como obstáculos, sino como piezas de un plan mayor. Y fue allí, en ese escenario que parecía insalvable, donde empezó a surgir el embrión de lo que se convertiría en una de las mayores curiosidades de la historia. Porque, al fin y al cabo, si el lugar era tan seguro, ¿cómo era posible que un grupo común de hombres se atreviera a reescribir el destino? Esta respuesta solo puede encontrarse sabiendo quiénes eran estos prisioneros y qué los hacía tan extraordinarios. Los pasillos del Stalag Luft 13 estaban ocupados por hombres que llevaban en sus rostros señales de valentía e historias de resistencia. Eran, en su mayor parte, pilotos aliados, hombres que habían experimentado la libertad del cielo antes de verse obligados a enfrentar las limitaciones del suelo. Cada uno llevaba dentro de sí el peso de haber visto lo peor del conflicto y el deseo inquebrantable de luchar contra él, incluso en cautiverio. Eran más que prisioneros, eran estrategas potenciales, unidos por una causa que iba más allá de la supervivencia. Entre ellos se encontraban líderes naturales, cuya presencia inspiraba confianza, y también aquellos cuyas habilidades específicas marcaban la diferencia.
Forjadores, ingenieros, excavadores e incluso artistas se unieron en una colaboración que convirtió la adversidad en oportunidad. Algunos habían sufrido dramáticos accidentes con sus aviones, otros, capturados en misiones arriesgadas, traían consigo el espíritu de quienes ya habían afrontado el borde del abismo. Este fue el perfil de quienes decidieron que aceptar el encierro no era una opción. La convivencia diaria dentro del campo creó un vínculo inquebrantable entre estos hombres de diferentes nacionalidades y culturas. Los británicos, estadounidenses, canadienses e incluso representantes de otras fuerzas aliadas unieron sus mentes y corazones en busca de un objetivo mayor. A pesar de las barreras lingüísticas y las diferencias de formación, la colaboración se convirtió en un arma secreta. Esta unión hizo posible lo imposible, sentando las bases para el plan que el mundo aún recuerda. Pero lo que los hacía realmente extraordinarios era su determinación de no conformarse. Cada historia personal alimentó la fuerza colectiva y el deseo de libertad palpitó en cada pequeña acción. Y así, en medio de este encuentro de mentes brillantes, comenzó a nacer la idea que cambiaría no solo su destino, sino también el curso de lo que llamamos el enigma de la historia. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo empezó a gestarse un plan tan audaz en el entorno más restringido posible? No fue de la noche a la mañana que la idea del gran escape cobró vida. Todo empezó con susurros en los dormitorios, intercambios silenciosos de miradas y una pregunta que flotaba en el aire: ¿y si intentamos salir de aquí? El plan no solo era audaz, fue revolucionario. Escapar de un lugar diseñado para ser a prueba de fugas requería más que coraje. Requirió organización, paciencia y una buena dosis de creatividad. Sabían que cada paso que dieran tenía que ser perfecto, porque el más mínimo error les podía salir caro. Las reuniones comenzaron a tener lugar en las sombras, lejos de la mirada atenta de los guardias. Entre los prisioneros surgieron líderes naturales que dividieron las responsabilidades de forma casi quirúrgica. Hubo quienes planificaron los túneles, otros falsificaron documentos e incluso quienes crearon réplicas de uniformes. Fue una operación que involucró mentes brillantes y la capacidad de transformar objetos cotidianos en herramientas esenciales. Por ejemplo, los cubiertos simples se convirtieron en palas improvisadas, mientras que las mantas se utilizaron para camuflar las aberturas. Cada pequeño detalle fue discutido con precisión, como si el éxito dependiera de ello, y de hecho, así fue. La estrategia era clara. Cavarían no uno, sino 3 túneles llamados Tom, Dick y Harry. Si se descubriera uno, los otros 2 permanecerían en secreto. Fue un movimiento tan inteligente que parecía sacado de un guión de película. Y para que nadie sospechara, los prisioneros incluso simularon actividades rutinarias para distraer a los guardias. Y así, con cada herramienta improvisada y cada mapa trazado, lo imposible empezó a parecer una posibilidad real. Pero para que el plan funcionara, se necesitaba algo más que inteligencia. Era necesario superar el mayor desafío: crear los túneles secretos que servirían de ruta hacia la tan ansiada libertad. El corazón del grande escape latía bajo el suelo. Crear túneles en un campamento con estrictas medidas de seguridad parecía una locura, pero fue exactamente esta audacia la que convirtió el plan en realidad. El suelo arenoso, aunque fue una dificultad, también fue una oportunidad. Los prisioneros se dieron cuenta de que, con paciencia y precisión, podían cavar pasajes subterráneos sin que los guardias se dieran cuenta. Así, se superó el primer desafío: saber por dónde empezar sin levantar sospechas. Los túneles recibieron nombres que parecían inofensivos: Tom, Dick y Harry. Cada una fue excavada con sumo cuidado, milímetro a milímetro. ¿Las herramientas? Creado a partir de objetos cotidianos. Las cucharas se convirtieron en palas
y las tablas de las literas se transformaron en soportes para evitar colapsos. Para iluminar el trabajo subterráneo, inventaron lámparas rudimentarias, alimentadas por cables robados del sistema eléctrico del campo. Fue ingenio en estado puro. Pero cavar los túneles fue solo una parte del desafío. El verdadero misterio de la historia fue cómo ocultaron la evidencia. Cada trozo de arena retirado se distribuyó en bolsas improvisadas dentro de los pantalones de los prisioneros. Mientras caminaban por el campo, discretamente fueron soltando la arena, mezclándola con el suelo. Fue un baile arriesgado y minuciosamente ensayado, donde cualquier error podía poner en peligro todo el plan. A medida que avanzaban los túneles, los prisioneros comenzaron a ver la libertad como algo tangible. Sin embargo, sabían que simplemente cavar no sería suficiente. Era necesario coordinar todos los elementos: rutas de escape, documentos falsificados y ropa que les permitiera pasar desapercibidos en el mundo exterior. Y así, el siguiente reto fue organizar un plan en el que participaran más de 200 personas sin perder ningún detalle. Organizar una fuga en la que participaron más de 200 personas no fue una tarea sencilla, pero eso fue exactamente lo que hizo de la Gran Evasión una de las operaciones más brillantes de la historia. Cada prisionero tenía un papel esencial, y la coordinación del plan parecía un verdadero espectáculo de sincronía. Crearon un sistema de comunicación interna que utilizaba señales y códigos para evitar que los guardias sospecharan. Un abrir y cerrar de ojos o un simple movimiento de cabeza bastaban para transmitir mensajes cruciales. La división de tareas fue impecable. Los excavadores pasaban horas en los túneles, mientras los falsificadores producían documentos con una precisión casi profesional. Otros se dedicaron a crear mapas detallados de las áreas alrededor del campamento, utilizando información obtenida de conversaciones con guardias o de una observación cuidadosa. Incluso aparecieron entre los prisioneros costureras improvisadas que transformaban sábanas y ropa vieja en trajes que imitaban los uniformes civiles. Fue un esfuerzo colectivo, donde nadie quedó al margen. La logística para esconder los materiales también fue impresionante. Se camuflaron herramientas, mapas y documentos falsos en lugares inverosímiles, como dentro de libros o cosidos en prendas de vestir. Incluso los restos de las excavaciones, la arena de los túneles, fueron esparcidos cuidadosamente por el campo, en una operación que requirió paciencia y precisión. Cada pequeño detalle parecía calculado, como si el destino de todos dependiera de ello. Y de hecho así era. Pero mientras todo parecía estar en orden, la tensión crecía. Sabían que el más mínimo error podía arruinar meses de trabajo y poner a todos en riesgo. Cada nuevo paso era un salto hacia lo desconocido, y la incesante vigilancia de los guardias hizo que ejecutar el plan fuera aún más desafiante. Entonces, incluso con todo meticulosamente organizado, el riesgo era constante. ¿El próximo obstáculo? Afronta los peligros que surgirían en cada momento de este viaje. Cada movimiento dentro del Stalag Luft Treso era un juego de estrategia. La constante vigilancia de los guardias convirtió el campo en un lugar donde cualquier paso en falso podía tener consecuencias devastadoras. Cada túnel excavado, cada documento falsificado, cada detalle escondido era una prueba contra el tiempo y la desconfianza. El más mínimo desliz podría delatar el plan y poner en peligro a más de 200 hombres. Era como caminar sobre la cuerda floja, donde el equilibrio y la calma eran las únicas garantías de supervivencia. Los prisioneros sabían que los guardias no solo estaban atentos, sino también atentos a cambios sutiles en el comportamiento. Para no despertar sospechas, debían mantener una rutina impecablemente normal. Pero incluso eso fue un desafío, ya que el nerviosismo a menudo podía traicionar incluso a los más disciplinados. Hubo momentos en que los guardias pasaban tan cerca de las entradas del túnel
que los excavadores contuvieron la respiración, rezando para que el disfraz permaneciera intacto. Los castigos para quienes eran sorprendidos planeando algo eran severos. No había margen de error. Los prisioneros sabían que no podían contar con misericordia si eran descubiertos. Aún así, afrontaron los riesgos con una valentía que rayaba en el heroísmo. Para ellos, el miedo al fracaso era menor que el deseo de demostrar que eran más de lo que su papel como prisioneros les permitía ser. Fue una lucha silenciosa, pero profundamente poderosa. Y así, con el riesgo presente en cada momento, siguieron avanzando. La tensión en sus rostros era evidente, pero la determinación en sus ojos hablaba más fuerte. Cada día que pasaba estaba un día más cerca de realizar el plan, pero para hacerlo tendrían que afrontar algo aún más desafiante: la claustrofobia y los peligros del entorno subterráneo que se convertiría en el corazón de la operación. Bajar a los túneles era como entrar en otro mundo, un universo oscuro y estrecho, donde la esperanza competía con el miedo. Los excavadores, apodados ratas, se enfrentaron a un entorno que parecía vivo, con paredes que amenazaban con ceder en cualquier momento. La arena suelta del suelo hacía el trabajo agotador, y cada centímetro excavado era una victoria contra el cansancio y la sensación de asfixia. Allí, la falta de luz y de aire fresco puso a prueba no solo la resistencia física, sino también la resistencia psicológica. Trabajar en los túneles requería una precisión casi quirúrgica. El espacio era tan estrecho que las excavadoras apenas podían moverse. Algunos pasaron horas en posiciones incómodas, utilizando herramientas improvisadas para despejar el camino. El calor aumentaba a medida que profundizaban y el aire enrarecido hacía que cada respiración pareciera una lucha. Era una batalla contra el propio cuerpo, pero las ratas sabían que cada metro excavado significaba un paso más hacia la libertad. Las dificultades no fueron solo físicas. El impacto psicológico fue devastador. El aislamiento dentro de los túneles, el miedo constante a los derrumbes y la posibilidad de ser descubiertos creaban un peso que pocos podían soportar. Aún así, hubo momentos de camaradería que ayudaron a aliviar la tensión. Un chiste susurrado, una mirada de aliento o incluso el sonido de alguien tarareando suavemente traían alivio en medio del caos. Fue un recordatorio de que incluso en los peores tiempos la humanidad prevalece. Pero los combates dentro de los túneles fueron solo una parte de la historia. En el campo, los guardias permanecieron vigilantes y el plan dependía de algo más que una simple excavación. Necesitarían recursos creativos para superar los desafíos y engañar a los ojos vigilantes que los observaban. Por lo tanto, el siguiente paso sería una prueba de ingenio como rara vez se ha visto en la historia. El ingenio de los prisioneros convirtió lo imposible en realidad. En Stalag Luftretreso, cada objeto cotidiano se convirtió en una herramienta potencial. Los cubiertos se convirtieron en palas, los cables eléctricos dieron vida a improvisados sistemas de ventilación, y hasta las latas vacías se convirtieron en soportes de los túneles. Fue un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede ser el arma más poderosa, incluso en situaciones de absoluta limitación. Esos hombres demostraron que, con la mente en el lugar correcto, incluso los obstáculos más grandes pueden superarse. Para engañar a los guardias, utilizaron estrategias que parecían sacadas de una película. Uno de los trucos más brillantes consistía en crear pasajes falsos para confundir cualquier inspección. Cuando los guardias parecían acercarse demasiado, entraba en juego una distracción cuidadosamente planificada. Una pelea simulada, un juego ruidoso o incluso una conversación provocativa servían como cortina de humo para proteger los secretos subterráneos. Era un juego constante de inteligencia y nervios. Uno de los mayores desafíos fue la circulación del aire en los túneles. Sin tecnología avanzada a su disposición,
Los prisioneros utilizaron trozos de madera, tela y metal para crear un sistema de ventilación rudimentario pero eficaz. El aire fluyó como un soplo de esperanza, permitiendo que continuaran los trabajos en los túneles. Esta innovación fue la prueba de que, incluso con pocos recursos, la necesidad es verdaderamente la madre de la invención. Pero a pesar de lo ingeniosos que eran, los prisioneros sabían que la creatividad debía ir de la mano de una planificación meticulosa. La fase más peligrosa aún estaba por llegar: ejecutar el plan. Habían cavado, planeado y preparado. Ahora quedaba por ver si en la noche decisiva todo saldría bien. Se acercaba la hora de la verdad, y la tensión era casi palpable. Finalmente llegó la noche, trayendo consigo una mezcla de tensión y esperanza. Era el momento para el que se habían preparado meses de meticulosa planificación y arduo trabajo. El campo estaba en silencio, pero el aire parecía llevar el peso de lo que estaba por suceder. Abajo, en los túneles, los prisioneros esperaban su turno para escapar, llevando cada uno consigo la posibilidad de éxito o fracaso. Cada segundo parecía pasar lentamente, mientras el reloj avanzaba implacablemente. Los túneles, aunque estrechos y oscuros, se convirtieron en el camino hacia la tan deseada libertad. Guiados por señales silenciosas, los hombres se movían como sombras, uno detrás de otro, avanzando lentamente. El espacio era tan estrecho que muchos tuvieron que luchar contra la claustrofobia, mientras otros intentaban controlar la respiración para no perder la concentración. Era como una prueba de nervios, donde cualquier sonido inesperado podía significar el fin del plan. Afuera, la vigilancia de los guardias hacía que todo fuera aún más riesgoso. Un solo desliz podría arruinar toda la operación. El proceso fue lento pero cuidadosamente sincronizado. Mientras algunos prisioneros esperaban su turno en el túnel, otros mantenían una rutina aparentemente normal, intentando distraer a los guardias y evitar sospechas. Fue un baile delicado entre coraje y estrategia, donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Pero la noche apenas comenzaba y el plan enfrentaría su mayor desafío. Un error técnico que nadie había previsto amenazaba con ponerlo todo en peligro. A pesar de los preparativos, el túnel no fue tan largo como estaba previsto, y la salida salió más cerca del campo de lo esperado. Fue un revés que podría arruinarlo todo. Ahora, los prisioneros necesitarían todo su ingenio para superar este obstáculo inesperado y continuar su fuga hacia lo desconocido. En el punto álgido de la tensión esa noche, surgió un imprevisto que nadie podría haber anticipado. El túnel, que debía salir en una zona segura fuera del campo, terminó antes de lo previsto. En lugar de garantizar una salida discreta, la abertura estaba peligrosamente cerca de las torres de vigilancia. Fue un golpe casi fatal para el plan, pero rendirse no era una opción. Los prisioneros sabían que su única posibilidad de éxito dependía de actuar con rapidez y extrema precaución. La primera reacción fue de pánico, pero rápidamente fue reemplazada por determinación. Ajustar el plan en el calor del momento fue un desafío monumental, pero cada prisionero que pasaba por el túnel tuvo especial cuidado al salir. Moviéndose como sombras, aprovecharon el poco tiempo que tenían para llegar al bosque cercano, un refugio que les ofrecía cobertura para el siguiente tramo de sus viajes. Cada movimiento era una prueba de coraje, y el miedo palpitaba a cada paso. Los líderes de la operación mantuvieron la calma y animaron a los prisioneros a continuar, a pesar del riesgo visible. Algunos ocuparon posiciones estratégicas para vigilar a los guardias, mientras que otros ayudaron a los que emergieron a orientarse en el entorno externo. Fue un esfuerzo colectivo que dependió de que todos hicieran su parte. La operación continuó, pero el reloj parecía correr más rápido y la presión aumentaba a cada momento. Y así, cuando el tiempo se acababa, la fuga llegó a un punto crítico. Muchos lograron pasar, pero el túnel no pudo soportar el flujo por mucho más tiempo.
Los prisioneros se enfrentaban no solo a un peligro inminente, sino también al desafío de mantener la calma en medio del caos. Ahora la pregunta era, ¿cuántos podrían escapar antes de que se descubriera el fallo del plan? La respuesta se revelaría con el amanecer y la reacción de los guardias. Cuando salió el sol en Stalag Luft 13, los guardias no tardaron en darse cuenta de que algo andaba mal. El descubrimiento de la abertura del túnel fue como hacer saltar la alarma. La calma de la mañana fue rota por voces elevadas y ruidos de botas corriendo por el campo. La caza había comenzado. Para los prisioneros que aún estaban en el túnel o se preparaban para usarlo, el tiempo se acabó. Afuera, para los que ya habían escapado, comenzaba la verdadera prueba de supervivencia. Los nazis organizaron una intensa búsqueda, movilizando tropas, perros rastreadores y vehículos para registrar la región alrededor del campo. Fue una operación despiadada, diseñada para capturar a todos y cada uno de los fugitivos. Muchos prisioneros habían logrado llegar a zonas cercanas, a ciudades o bosques, pero la persecución no dio tregua. Cada paso que daban era una carrera contra el tiempo, intentando mezclarse con el paisaje y permanecer fuera de la vista. La tensión aumentaba con cada momento. Algunos de los fugitivos intentaron mezclarse con la población local, intercambiando su ropa improvisada por ropa de civil robada o prestada. Otros se arriesgaron a caminar por las vías del tren, con la esperanza de encontrar una salida rápida a territorio menos hostil. La creatividad que utilizaron en la planificación del túnel se puso ahora a prueba en un intento de escapar de la vigilancia constante. Pero el asedio se estaba cerrando. Para muchos, las posibilidades de éxito disminuían cada día. La caza no fue solo física, fue psicológico. Puso a prueba los límites de la resistencia humana. Cada fugitivo sabía que no había garantías, pero la fuerza que los impulsaba era mayor que el miedo. Y así, mientras algunos fueron recapturados, otros buscaron el apoyo de aliados poco probables para continuar su viaje. Después de todo, en tiempos como estos, incluso el más mínimo gesto de solidaridad podría marcar la diferencia. Mientras continuaba la caza, algunos fugitivos encontraron un refugio inesperado en el coraje silencioso de la población local. La resistencia clandestina, formada por civiles dispuestos a arriesgarlo todo, se convirtió en un aliado vital para quienes intentaban escapar. Hombres y mujeres comunes y corrientes abrieron sus puertas, ofreciendo refugio y orientación, aunque sabían que cualquier ayuda a los fugitivos podría resultar en severas represalias. Fue un acto de valentía casi inimaginable, guiado por la creencia en la libertad y la justicia. La comunicación entre los prisioneros y la resistencia a menudo se realizaba mediante códigos o señales sutiles. En un momento, una ventana abierta podría indicar que era seguro. En otro, un pañuelo colgado en el tendedero podría significar peligro. Estos pequeños detalles marcaron la diferencia entre la libertad y la captura. Algunos miembros de la resistencia proporcionaron documentos falsificados, rutas seguras e incluso comida, mientras que otros guiaron a los fugitivos a fronteras menos hostiles. Sin embargo, no todos los encuentros fueron seguros. La traición era una amenaza constante y había que ganarse la confianza con cautela. Hubo casos en que civiles, obligados por las circunstancias, denunciaron a los prófugos. Aún así, por cada traición, hubo innumerables historias de sacrificio, como familias que compartieron lo poco que tenían para proteger a quienes consideraban héroes. Estas acciones fueron un recordatorio de que incluso en tiempos oscuros, la humanidad aún podía brillar. Esta conexión con la resistencia dio a los prisioneros una oportunidad que muchos creían imposible. Pero, incluso con ayuda externa, el camino seguía lleno de incertidumbres. A cada paso era necesario tomar nuevas decisiones, y cada elección podría significar la diferencia entre alcanzar la libertad
o verse obligado a enfrentar el destino en el campo nuevamente. Y mientras algunos lograron avanzar, otros lucharon por sobrevivir en territorio enemigo. Unos pocos prisioneros lograron desafiar todas las probabilidades y alcanzar la libertad. Cada uno de ellos lleva una historia única de ingenio, coraje y resistencia. Entre los supervivientes se encontraban aquellos que, con documentos falsos en mano, se hicieron pasar por civiles y cruzaron fronteras de forma sorprendentemente discreta. Otros caminaron durante días, enfrentando el frío y el hambre, manteniendo siempre los ojos abiertos para evitar cualquier patrulla o amenaza. Las historias de supervivencia son verdaderos misterios de la historia, marcados por momentos que rozan lo imposible. Uno de ellos logró convencer a un guardia de que era un trabajador ferroviario, mientras que otro encontró refugio en una finca aislada, donde permaneció escondido durante semanas hasta que fue rescatado. Cada decisión tomada en el calor del momento fue crucial para garantizar que llegaran a su destino final. La libertad, para ellos, era más que un escape. Fue un triunfo sobre lo imposible. El territorio enemigo era vasto y los peligros estaban por todas partes. Algunos prisioneros utilizaron la noche como aliada, moviéndose al amparo de la oscuridad. Otros encontraron formas creativas de integrarse en pequeñas comunidades donde podían obtener ropa o alimentos. Cada acto de generosidad encontrado en el camino fue una parte importante de la supervivencia, demostrando que incluso en medio de la guerra, la solidaridad humana se puede encontrar en los lugares más improbables. Sin embargo, alcanzar la libertad no fue el final de la historia. Los supervivientes sabían que el viaje había dejado marcas permanentes, tanto físicas como emocionales. Y a medida que sus historias inspiraron a quienes aún luchaban en el campo, surgió una pregunta inquietante. ¿Cuál fue el costo real de esta fuga, tanto para los que escaparon como para los que se quedaron atrás? La respuesta revelaría un peso que se soportaría durante muchos años. La libertad obtenida por los supervivientes de la Gran Evasión tuvo un precio elevado, quizás más alto de lo que muchos podrían imaginar. Por cada prisionero que lograba llegar a territorio seguro, otros eran recapturados. Los guardias, enfurecidos por la humillación de haber sido engañados, intensificaron las represalias. Los capturados se enfrentaron a duras consecuencias, siendo sometidos a condiciones aún más duras que antes. Para ellos, el sueño de escapar fue reemplazado por el peso del fracaso y la dureza de la realidad. Las familias de estos hombres, a menudo ajenas a los detalles de lo que sucedía en los campos, también pagaron su precio. El vacío que dejaron quienes no regresaron fue una herida difícil de sanar. Al mismo tiempo, quienes escaparon sabían que sus acciones podrían traer represalias a las comunidades que los ayudaron. Fue una pesada carga emocional, pero no disminuyó el valor del coraje demostrado al arriesgarlo todo por un atisbo de libertad. Para muchos, el precio no fue solo físico o emocional. El sacrificio de los que quedaron atrás fue un recordatorio constante de que cada fuga tenía sus consecuencias. La fuerza de espíritu necesaria para afrontar estas pérdidas fue tan grande como el coraje para intentar escapar. Incluso aquellos que alcanzaron la libertad llevaron consigo el recuerdo de amigos perdidos, noches de insomnio y momentos de incertidumbre. Pero a pesar de todo, el grande escape siguió siendo un símbolo, no de perfección, sino de resistencia. Cómo, incluso en las condiciones más difíciles, los hombres encontraron una manera de desafiar lo imposible. Y cuando el mundo comenzó a escuchar las historias de estos héroes, surgió una nueva fase, donde la repercusión global de este evento transformaría lo que parecía ser solo un escape en un hito eterno en la historia. Cuando la noticia del gran escape llegó al mundo, no solo conmocionó, sino que también inspiró. Era una historia que desafiaba la lógica. Un grupo de hombres, confinados en condiciones extremas,
se atrevieron a luchar por la libertad con inteligencia y valentía. Los titulares pronto aparecieron, transformando la fuga en un símbolo de resistencia contra el autoritarismo. Para muchos, no fue solo una historia, era una prueba viviente de que la determinación humana podía superar barreras aparentemente insuperables. Las fuerzas aliadas rápidamente se dieron cuenta del potencial de esta historia. Fue utilizado como una poderosa herramienta de propaganda, resaltando el coraje y el ingenio de sus soldados. El mensaje era claro: ni siquiera en las condiciones más opresivas, los valores de la libertad y la justicia no podían ser aplastados. Esta narrativa sirvió para fortalecer la moral de las tropas y poblaciones que aún enfrentaban el peso de la guerra. Sin embargo, las repercusiones no se limitaron a los aliados. Para los nazis, la Gran Evasión fue una humillación pública, un golpe a su supuesta invencibilidad. El incidente llamó la atención sobre las fallas de su sistema, y la respuesta fue rápida y severa, con cambios en las medidas de seguridad y castigos ejemplares para los capturados. Aún así, el impacto ya se había producido y la fuga se convirtió en un símbolo de que ni siquiera el régimen más estricto era infalible. El legado de esta historia no terminó con el fin de la guerra. Libros, películas y documentales continuaron inmortalizando la Gran Evasión y transmitiendo la narrativa a las generaciones futuras. Sin embargo, aún quedaban preguntas. ¿Qué pasó con los hombres que participaron en esta fuga? ¿Y cómo moldearon sus vidas esta extraordinaria experiencia? Estas preguntas solo tendrían respuesta en el contexto de la posguerra, donde la lucha por la supervivencia adoptó nuevas formas. El fin de la guerra trajo la libertad para muchos, pero para los hombres que vivieron el gran escape, la libertad tenía cicatrices invisibles. Muchos supervivientes regresaron a sus países como héroes, pero también como testigos de un episodio que había puesto a prueba los límites del espíritu humano. Sus historias se contaron en detalle, pero rara vez se mencionó el peso emocional que llevaban. El impacto psicológico de enfrentar la opresión, el miedo constante y la pérdida de compañeros dejó marcas que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Los historiadores, fascinados por el enigma de la historia de esta fuga, se han dedicado a preservar sus detalles. Se reunieron documentos, informes y memorias, creando un legado que se convertiría en un referente en la literatura sobre la guerra. Pero la realidad era más compleja que las páginas de un libro. Muchos de los supervivientes afrontaron dificultades para reintegrarse a la vida civil. El pasado parecía siempre presente, y sus experiencias en el campo los perseguían de maneras que ni siquiera ellos mismos podían predecir. En la cultura popular, la Gran Evasión ha cobrado vida propia. Películas como el clásico inspirado en el evento trajeron una versión romántica, pero aún poderosa, de la historia. Estas producciones alcanzaron audiencias globales, transformando el episodio en un hito de la resistencia humana. Sin embargo, para los hombres que vivieron esta realidad, contemplar estas representaciones fue revisitar un capítulo lleno de desafíos, sacrificios y, paradójicamente, de esperanza. Pero lo que la posguerra no logró borrar fue el legado de coraje e ingenio que simbolizaba el gran escape. Este episodio mostró al mundo que la resistencia no depende solo de las armas, sino también de la inteligencia, la determinación y la solidaridad. Y a medida que las generaciones siguientes aprendieron de estas historias, surgieron revelaciones inesperadas que sacaron a la luz verdades ocultas que arrojarían nueva luz sobre lo que realmente sucedió. Décadas después de la Gran Fuga, comenzaron a surgir archivos confidenciales que revelaban detalles que ni siquiera los supervivientes conocían. Muchos de estos documentos, hasta entonces mantenidos confidenciales, arrojan luz sobre aspectos oscuros y sorprendentes de la operación. Por ejemplo, los registros nazis mostraron que la fuga tuvo un impacto mayor en el mando militar de lo que se imaginaba anteriormente,
exponiendo fallas estratégicas que afectaron directamente la confianza en la seguridad de los campos de prisioneros. Era como si, después de tanto tiempo, el pasado finalmente se revelara por completo. Entre las revelaciones más intrigantes se encuentran las redes de apoyo externas que operaban en secreto para ayudar a los fugitivos. Resultó que en muchos casos, las comunidades cercanas al campo no solo ayudaron a los prisioneros, sino que también utilizaron sus propios métodos para engañar a los guardias. Estas acciones, a menudo arriesgadas, permanecieron en la sombra durante años, lo que demuestra que el Gran Escape fue más que un acto aislado. Fue una demostración de solidaridad en tiempos de adversidad. Otro descubrimiento sorprendente fue el impacto psicológico que tuvo la fuga en los propios guardias nazis. Muchos de ellos se enfrentaron a severos castigos, mientras que otros denunciaron años después su temor de que algo similar pudiera suceder en otros campos. Este detalle, a menudo ignorado, reveló cuánto sacudió el suceso no solo la estructura del campo, sino también a los responsables de su seguridad. Fue un recordatorio de que, incluso en roles poderosos, nadie era inmune al impacto de acciones tan audaces. Pero quizás el mayor misterio de la historia resida en las preguntas que siguen sin respuesta. Hasta el día de hoy, académicos e historiadores debaten cómo el plan logró permanecer en secreto durante tanto tiempo, o los detalles de cómo sobrevivieron algunos fugitivos. Estas lagunas mantienen viva la curiosidad y la fascinación por el Gran Escape, lo que garantiza que, incluso décadas después, la búsqueda de respuestas continúe. Y así, el legado de estos héroes se perpetúa, planteando preguntas que van más allá de los hechos. ¿Cómo podemos aprender de su valentía? La Gran Evasión no es solo una historia de fuga, es un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad. Recordar este episodio va más allá de celebrar el ingenio y la valentía de los prisioneros. Se trata también de reconocer las lecciones de perseverancia, solidaridad y resiliencia que han pasado a través del tiempo. Cada detalle de esta operación, desde los túneles excavados hasta los riesgos afrontados, nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede ser la fuerza más poderosa. Este evento nos invita a reflexionar sobre el valor de la libertad, algo que muchas veces damos por sentado. Para aquellos hombres, la libertad no era solo un concepto, sino un objetivo que justificaba todo esfuerzo y sacrificio. Nos recuerdan que la lucha por un propósito mayor es capaz de transformar incluso las situaciones más desafiantes. Y esa unidad, incluso entre personas de diferentes culturas y orígenes, puede crear soluciones extraordinarias. El misterio de la historia de la Gran Evasión también nos enseña la importancia de mantener viva la memoria de hechos como este. Cada túnel cavado, cada documento falsificado, cada paso hacia la libertad son piezas de un legado que inspira no solo admiración, sino también responsabilidad. Es a través de estas historias que aprendemos a valorar los logros del pasado y a forjar un futuro más resiliente y justo. Pero quizás la mayor lección es que la valentía no solo pertenece a los grandes momentos de la historia. Está en cada decisión diaria, en cada desafío afrontado con determinación y en cada acto de solidaridad. Cuando recordamos el Gran Escape, nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro propio viaje, vivir con la misma fuerza de propósito y coraje que ellos demostraron? Esta respuesta sigue resonando y mantiene vivo el legado de esta huida que desafía el tiempo. El Gran Escape fue más que un escape. Fue un hito que redefinió lo que significa resistir, luchar y nunca rendirse. Estos hombres, ante circunstancias inimaginables, se atrevieron a soñar con la libertad y actuar para lograrla. Desafiaron no solo las barreras físicas de un campo de prisioneros, sino también las limitaciones impuestas por el miedo y la opresión. Cada túnel excavado,
Cada riesgo asumido fue un mensaje claro de que el espíritu humano no puede ser encadenado. El impacto de esta historia va más allá de los hechos. Es un enigma de la historia que continúa inspirando y provocando curiosidad durante generaciones. El ingenio de los prisioneros, la solidaridad de aliados poco probables e incluso los errores cometidos en el camino forman un legado rico en lecciones. Este escape fue un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay lugar para la resiliencia y la esperanza. Hoy, al volver a contar esta historia, nos enfrentamos al poder transformador del sacrificio y el coraje. Es una invitación a mirar nuestras propias luchas y encontrar en ellas el mismo espíritu indomable que guió a aquellos hombres. No se trata solo de admirar el pasado, sino de utilizarlo como inspiración para afrontar los desafíos del presente con la misma determinación. Y así, la Gran Evasión permanece, no solo como una historia de escape, sino como una celebración de la libertad y la fuerza humana, un eterno recordatorio de que, incluso ante lo imposible, siempre hay quien se atreve a soñar y, lo más importante, a actuar. Después de todo, ¿qué serían los grandes momentos de la historia sin aquellos que se atreven a crear lo extraordinario? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.